Si buscabas un video para aprender a programar o aprender Python de manera rápida y sencilla, estás en el lugar correcto. Luego de ver este video vas a aprender a programar, vas a entender la sintaxis de Python, vas a poder realizar las operaciones típicas que esperarías encontrar en cualquier lenguaje de programación y te vas a enamorar de lo fácil que es programar en este lenguaje. Y es que Python fue creado con una sola filosofía: hacer código fácil de leer, escribir y entender, por lo que no se sorprendan cuando veamos la sintaxis tan minimalista que tiene. Actualmente se lo utiliza en gran manera para realizar Machine Learning, análisis de datos y enseñar a programar. Este video va a ser muy intenso, ya que mi objetivo es que puedas aprender en el menor tiempo posible, así que preparen sus programas con Python 3 y empecemos. En este momento les dejo en la esquina superior derecha un video donde van a poder ver paso a paso cómo instalar Python y el programa que utilizo para ejecutar el código. Ahora, voy a decir tres cosas importantes a tener en cuenta. Y si es primera vez que te topas con cosas de programación, vas a estar un poco perdido, pero no te preocupes porque lo que voy a decir ahorita no es necesario que lo entiendas. Es para las personas que ya tienen un poquito de conocimiento técnico. Primero, Python es un lenguaje interpretado, por lo que las instrucciones se ejecutan una a una sin necesidad de generar un archivo compilado, como lo hace por ejemplo Java. Segundo, en Python la indentación y los saltos de línea son muy importantes dentro de la sintaxis. Ya vamos a ver cómo se utiliza. Y finalmente, Python es un lenguaje de paradigma imperativo, pero también orientado a objetos, por lo que utilizaré los términos funciones y métodos de manera intercambiada. Ahora sí, empecemos con el primer capítulo, variables. En la mayoría de lenguajes de programación podemos definir variables. Python no es la excepción. Pero, ¿qué son las variables? Las variables son como nombres dentro de los cuales yo almaceno valores que voy a utilizar después a lo largo de mi código. Las variables son el centro de toda la programación. Sobre estas va a girar mi código. Las variables son como en matemáticas, que yo decía que en una fórmula X tenía cierto valor. Es parecido. ¿Y cómo yo creo una variable en Python? Yo creo una variable colocando el nombre de la variable, que en este caso le voy a poner X, el símbolo igual y el valor que tendrá esta variable, que puede ser un número entero. De esta manera, utilizando el nombre de la variable que he definido, es decir, X, puedo luego utilizarla en otra línea de código. Y como verán, las variables no necesitan ser declaradas a un tipo. Es decir, yo no tuve que especificar que esta variable X iba a contener un número entero, por lo que decimos que Python es de tipado débil, a diferencia de otros lenguajes, por ejemplo Java, en donde yo tengo que especificar qué tipo de dato va a almacenar mi variable. Esto quiere decir que las variables pueden cambiar de tipo durante su tiempo de vida sin ningún problema, es decir que luego X puede ser un número decimal. Los nombres de las variables pueden empezar con una letra, como lo he hecho aquí. Pueden ser mucho más largos, obviamente, y también pueden empezar con un guión bajo. Y luego de empezar o con una letra o con un guión bajo, pueden contener un número, pero no pueden contener un número al inicio. Entonces, el operador igual es el operador de asignación. Tengamos esto presente. El igual se lo utiliza para la asignación. Cabe recalcar también que Python es case sensitive. Esto quiere decir que la variable y mayúscula no va a ser igual a la variable y minúscula. Finalmente, en Python yo también puedo hacer asignación múltiple. Es decir, en una misma línea asignar más de una variable, separando los nombres de las variables que quiero asignar un valor por comas, el símbolo de asignación que es el igual y los valores de las variables también separados por coma. En este caso, m va a ser igual a 1 y n va a ser igual a 2. Entonces, para recapitular, las variables son de tipado débil, es decir, yo no tengo que especificar qué tipo de variable voy a guardar
en un nombre, simplemente las especifico x igual a 5 y ya está. Y el operador de asignación es el símbolo igual. Siguiente capítulo, tipos de datos. En Python, siempre que creamos una variable, tienen que ser asignadas a un valor en la misma línea. Y este valor como tal, hemos visto que tiene un tipo. A esto le llamamos el tipo de datos. Y el tipo de datos va a representar la naturaleza que va a tener esa variable y las operaciones permitidas que puedo hacer con esta variable. Hasta ahora hemos visto que tenemos tipo de datos enteros y también decimales, pero también tenemos otros principales. A estos tipos de datos principales se les llama tipo de datos primitivos. Entonces, como decía, hasta ahora tenemos enteros, que son simplemente números. Tenemos también los tipos de datos decimales, que en programación y específicamente en Python se les llama tipo de datos flotantes. Y son números que tienen el punto decimal como separación entre la parte entera y la parte decimal. Luego también tenemos cadenas de texto, o también llamadas en Python string. Y las cadenas de texto son cualquier secuencia de caracteres y se definen entre comillas dobles, o también las puedo definir entre comillas simples. Ambas, variable y variable 2, son variables de tipo texto. Y también tengo unas variables un poquito especiales que se llaman las variables booleanas. Las variables booleanas son valores que solo tienen dos posibilidades, o verdadero o falso. Estos son los dos únicos valores que pueden tomar las variables booleanas. Y en Python los valores de estas variables se representan con verdadero o falso, pero escrito en inglés, true o false, con la primera letra en mayúscula. Y estas variables son de tipo booleano. Más adelante vamos a ver cómo utilizamos estas variables. En Python yo puedo convertir una variable de un tipo a otro tipo. A esto se le llama casting. El casting técnicamente es la conversión entre tipos de variables. Digamos que yo tengo mi variable x a la cual asigno el valor 1, pero ojo, este valor es una cadena de texto. A pesar de que la cadena es como tal un dígito, al estar encerrado entre comillas, sigue siendo una cadena de texto. Hay que tener cuidado con esto. Y yo puedo hacer casting de manera explícita. Esto es cuando yo cambio el tipo de una variable con una instrucción diseñada para esto, con una palabrita diseñada para esto, por así decirlo. Yo puedo convertir ese tipo de datos de cadena de texto, yo lo puedo convertir a un entero utilizando la palabrita int y entre paréntesis yo coloco la variable que quiero convertir a tipo entero. Y en este momento x va a ser un entero. Yo también puedo volverla a convertir a una cadena de caracteres con la palabrita str y entre paréntesis el nombre de la variable que quiero convertir. Ahorita x es de nuevo una cadena de caracteres. Yo puedo también convertirla a un valor decimal o a un valor flotante, x. Pero hay que tener cuidado, porque yo no siempre puedo realizar un casting. Por ejemplo, si yo tuviera la variable y, que es igual a cadena, y yo intento reescribir cadena que ahora la quiero convertir a un entero. Esto de aquí, al yo ejecutarlo, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque esto no se puede dar. Simplemente yo no puedo transformar una secuencia de letras a números. Por lo tanto, Python me dice, aquí hay algún error. Bien. Además de los tipos de datos primitivos, en Python también tenemos tipos de datos compuestos, como las listas, los diccionarios, etc. Pero estos no se preocupen que los vamos a ver más adelante. Entonces, para recapitular tipos de datos, yo tengo enteros, flotantes, strings y booleanos, que son los tipos de datos primitivos. Ahora,
un concepto avanzado. Si recién están aprendiendo programación, esto de aquí no es importante que lo entiendan ahora. Entre los tipos de datos primitivos, todas las asignaciones son hechas por valor, incluyendo las cadenas de texto. Esto quiere decir que si yo hago que x sea igual a 1 y luego hago una copia de x, si yo hago x igual a 1 y luego hago una copia de x, digamos que yo hago que la variable y sea lo que tiene x, y luego cambio el valor de y yo pongo que y ahora es igual a 2, x seguirá manteniendo el mismo valor, a pesar de que su valor en la línea 2 se copió a y. Sin embargo, esto no siempre se cumple. Cuando hablamos de datos más complejos, por ejemplo, estructuras anidadas de diccionarios, cuyos datos ya no son primitivos, o instancias de una clase, las asignaciones son por referencia en Python, por lo que hay que tener cuidado al hacer este tipo de asignaciones. Bien, siguiente capítulo, operaciones entre variables. Algunos se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos tipos de variables? ¿Por qué se definen tantos tipos diferentes? Y es que en un lenguaje de programación, las operaciones que puede soportar una variable dependen del tipo de variable. Por ejemplo, los enteros y los flotantes soportan, vamos a definir dos enteros. Los enteros y los flotantes soportan lo que es la suma con el símbolo más, soportan la resta, soportan la multiplicación, soportan la división que se realiza con el slash. Y todas estas se comportan como operaciones aritméticas, como las que siempre hemos visto desde nuestra infancia. Ahora, también tengo otras un poquito más especiales como son la división entera, que es el doble slash, que lo que hace es simplemente obtener la parte entera del resultado de una división. Y también tengo la operación módulo, que la operación módulo me retorna el residuo de una división. Pero todas estas son operaciones aritméticas. Pero en cambio, si nosotros definimos cadenas, las operaciones van a cambiar. En cadenas, yo ahora ya no tengo operaciones aritméticas, sino que ahora como el tipo de variable ha cambiado, si yo hago x más y voy a usar aquí una función que aún no hemos visto, pero la vamos a ver más adelante. Y si yo hago print z, ¿qué es lo que va a hacer el operador más cuando yo utilizo cadenas y no números? Lo que va a hacer es algo llamado concatenación, que lo que hace es unir las dos cadenas de texto. Y con cadenas de texto también puedo hacer algo llamado la repetición, utilizando el asterisco. Que recordemos que cuando teníamos tipos de datos de números, el asterisco era multiplicación aritmética. Pero ahorita el asterisco tiene un comportamiento de repetición para las cadenas de texto. Ahora, algo interesante es que yo también puedo hacer una operación aritmética y una reasignación al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿qué tal si yo le quiero sumar al valor de mi variable x 1? Es decir, yo ya no quiero que mi variable sea 5, sino que quiero sumarle 1. Yo puedo hacer lo siguiente. X la voy a reasignar para que ya no sea 5, sino que sea lo que había en x más 1. Entonces aquí lo que estoy haciendo es x va a ser igual a 5, que es el valor que antes tenía x, más 1. Por lo tanto, x va a ser 6. No se preocupen, ya mismito vamos a ver qué es esto de print. Pero esto de aquí yo lo puedo hacer más fácil. Esta misma operación es lo mismo que yo tuviera más igual, ¿sí? Estas dos operaciones son equivalentes. Entonces, para operaciones, yo también puedo hacer reasignación y operaciones al mismo tiempo. Así como tengo el más y el igual, que vean que me da exactamente el mismo resultado, también puedo hacer menos igual, división o igual, que dará 5, etc.
¿sí? Entonces tengan esto presente que tener un más y un igual exactamente al lado es lo mismo que aumentarle, es lo mismo que operar sobre esa variable y reasignarla a la misma variable en una misma operación. Bien, entonces de operaciones entre variables, recordemos, lo más importante a recordar es que el comportamiento de una operación depende del tipo de variables que intervienen en esta operación. Siguiente tema, salidas por pantalla. Muchas veces, en realidad es muy común, tener que mostrar salidas por pantalla. ¿Para qué? Para poder darle una suerte de retroalimentación al usuario o a la persona que está ejecutando el programa. Simplemente son mensajitos que les vamos dejando a los usuarios. Pero ¿cómo los mostramos? Y lo hacemos con una función que ya estuve usando en los minutos anteriores y es la función print. Print es una palabrita que le vamos a llamar función que me sirve a mí para poder mostrar salidas por pantalla. Y print lo que recibe es la variable de qué es lo que yo quiero mostrar. En este caso, si imprimo X, se muestra el valor de la variable por pantalla. Yo no solamente le puedo pasar una variable a print, sino que también le puedo pasar varias variables separadas por una coma. Si ejecuto esto, se van a imprimir, se va a mostrar por pantalla el valor de la primera variable X y el valor de la variable Y. Yo también puedo directamente pasarle aquí la cadena de texto como tal. Y también puedo pasarle números sin ningún problema y me va a mostrar todas esas salidas por pantalla. En la esquina superior derecha les dejo un video si quieren saber mucho más sobre cómo formatear salidas por pantalla. Entonces, simplemente print y ya mostramos salidas por pantalla. Siguiente tema, librerías. Las librerías son pedacitos de código ya hechos por alguien más, que me sirven a mí para realizar operaciones olvidándome de la implementación de las mismas. Simplemente utilizo algo que ya está hecho a través de las librerías. Por ejemplo, si quiero generar un número aleatorio, yo no tengo por qué programar esto, porque ya existe una librería que lo hace. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos una librería en Python? Para esto debemos importar la librería y tenemos tres maneras para hacerlo. En este caso vamos a trabajar con la librería random, que me permite generar aleatoriedad en mis programas, haciendo cosas como por ejemplo generar números aleatorios. El primer método del cual voy a hablar es importar solamente el nombre de la librería, utilizando la palabra import seguida del nombre de la librería que voy a importar, que en este caso se llama random. Con esta forma de importación, todas las funciones que quiero utilizar dentro de random se llaman con el nombre de la librería, punto y el nombre de la función que quiero utilizar. En este caso, la función para generar dos números aleatorios enteros se llama randint, que recibe como parámetro dos números, que es el rango entre el cual yo quiero generar números aleatorios. Este es el primer método, importar por el nombre de la librería. Luego, yo también puedo importar funciones específicas de la librería y este es el segundo método y lo hago de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quisiera importar la función randint, yo puedo hacer from seguido del nombre de la librería, la palabra import y seguido del nombre de la función específica que quiero importar, en este caso randint. Y de esta manera yo puedo llamar a la función directamente, sin necesidad de colocar el nombre de la librería antes. Finalmente, el tercer método es importar absolutamente todas las funciones de una librería. Y esto lo hago con from, random, el nombre de la librería, import, y en vez del nombre de una función colocamos el asterisco, que significa que yo estoy importando absolutamente todas las funciones de la librería random. Con lo cual también accedemos directo al nombre de la función, solo que ahora tengo acceso a todas las funciones. Bien, entonces de librerías podemos decir que hay tres métodos para importar. Por el nombre de la librería, en el cual tenemos que acceder a las funciones a través del nombre, punto y el nombre de la función que quiero utilizar.
importar funciones en específico e importar absolutamente todas las funciones. Siguiente tema, pedir datos al usuario. Pedirle datos al usuario es algo muy común. Siempre queremos que el usuario ingrese, por ejemplo, el número de alguna opción o que ingrese algún valor y que nuestro programa lo pueda almacenar en una variable, para que pueda haber una suerte de interacción entre lo que quiere hacer el usuario y nuestro programa. Para esto, y si queremos almacenar lo que ingresa el usuario en una variable, tenemos que colocar el nombre de alguna variable, el operador de asignación igual y la función más importante aquí es la función input. Esta función input va a hacer que toda la ejecución del programa se detenga y el programa espere a que el usuario ingrese datos. Dentro de esta función input yo le puedo pasar una cadena de texto para que el usuario sepa qué tiene que ingresar. Una vez ejecutado este programa, como les decía, se va a detener la ejecución en la instrucción input hasta que el usuario ingrese algún valor y presione la tecla Enter. Finalmente, en la variable se va a almacenar cualquier cosa que ingrese el usuario. Y aquí vemos que lo he impreso por pantalla. Finalmente, cabe recalcar que todo lo que me ingresa el usuario y es almacenado en variables se almacena como una cadena de texto. Así él solamente me ingrese dígitos. Entonces, para pedirle datos al usuario, simplemente necesitamos la función input. Siguiente tema, condicionales. Los condicionales me sirven a mí para poder ejecutar pedazos de instrucciones de código solamente si se cumple una condición. Pero ¿cómo yo armo una condición? Lo hago utilizando operadores lógicos. Así como yo tengo los operadores matemáticos, también tengo los operadores lógicos, que son mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual y no es igual. Estos operadores lógicos solamente funcionan cuando les pones un valor a cada lado del operador, lo que devuelve un valor de tipo booleano, que me representa si la expresión se cumple o no. Técnicamente me devuelve un valor de verdadero o falso, true o false. Y estos valores booleanos son los que yo los utilizo como condición dentro de mis estructuras condicionales. ¿Y cuáles son esas estructuras condicionales dentro de Python? Son if, elif y else. Estos tres bloques van a funcionar en conjunto. If es el inicio de cualquier estructura condicional. Y básicamente, si el valor booleano que da como resultado de la condición dentro del if es verdadero, se ejecuta el código que está indentado dentro del bloque, precedido por los dos puntos. Y esto es básicamente la sintaxis. La indentación es muy importante. Si no está indentado, nos va a dar un error de sintaxis. En Python, los dos puntos me definen bloques de códigos internos. Es como, por así decirlo, el equivalente a las llaves en Java. Ahora, el elif es una estructura que puede funcionar en conjunto con el if. Es decir, no es necesaria su presencia cuando yo utilizo condicionales. Y me sirve a mí para poder seguir añadiendo condiciones en secuencia a mi primer if. Es decir, que si no se cumple la condición 1, la condición del if, o en otras palabras, si esta condición es falso, Python procede a evaluar la condición dentro del elif. Y yo puedo concatenar cuantos elif desee. Y de la misma manera, si no se cumple la condición 2, Python procede a evaluar la condición 3 dentro del siguiente elif. Finalmente, yo tengo el else. El else es la finalización de una estructura condicional y básicamente se ejecuta el código dentro del else si es que no se cumplen ninguna de las anteriores condiciones detalladas en mi estructura condicional. El else y el elif no pueden aparecer sin un if antes. Sin embargo,
el if como tal sí puede aparecer de manera solitaria. Vamos a practicar un poco escribiendo operaciones lógicas con los operadores lógicos que hemos visto. Ahora tengo dos variables, x y y. X es igual a 5 y y es igual a 4. Vamos a jugar un poco con las operaciones lógicas para que vean cómo funciona. Si yo pongo x mayor que y, esto sería 5 mayor que 4. El resultado de esta expresión, como muchos podrán esperar, es verdadero, porque 5 sí es mayor que 4. Si yo invierto el orden de los operadores y ahora tengo 5 menor que 4, el resultado de esta operación va a ser falso. Yo también puedo utilizar los otros operadores lógicos. 5 mayor o igual que 4, verdadero. 5 igual a 4, esto es falso. Recordemos que igual es el operador que me determina si es que dos variables son iguales. Es igualdad. Signo de admiración e igual es no es igual. Entonces 5 no es igual a 4 y eso me da verdadero. Ahora, yo también puedo armar expresiones lógicas más complejas utilizando los operadores OR y el operador AND. OR y AND me permiten concatenar expresiones lógicas y funcionan de la misma manera que funciona la lógica matemática que muchos de nosotros vimos en el colegio. Cuando tenemos un OR, basta que uno de los dos lados de la condición se cumpla para que el resultado de toda la expresión sea verdadero. Si ambas son falsos, el resultado de la expresión será falso. Su nombre mismo lo dice, o se cumple la una o se cumple la otra. En cambio, la expresión AND, necesitamos que ambos lados de la expresión sean verdaderos para que el resultado general también sea verdadero. Si uno de los lados de la expresión es falso, el resultado general de la expresión va a ser falso. Y aquí podemos armar las expresiones más complejas que les estaba diciendo. Por ejemplo, x mayor o igual que 5 y y es igual a 4. El resultado de esta expresión será verdadero. ¿Por qué? Porque x mayor o igual que 5 es verdadero, y igual a 4 es verdadero, verdadero y verdadero da como resultado verdadero. Y así podemos armar expresiones lógicas un poco más complejas. Ahora vamos a hacer un ejemplo interesante. Vamos a generar un número aleatorio entre 1 y 5. Para eso necesitamos la librería random. Lo voy a almacenar en una variable, en la variable x. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer condicionales y vamos a mostrar un mensaje por pantalla dependiendo del resultado de esta generación de un número aleatorio. Entonces, la sintaxis de los condicionales es if, siempre tengo que empezar con if, y luego pongo la condición que quiero que se cumpla para ejecutar el bloque de código interno. En este caso voy a poner si es que x, si es que lo que está en mi variable x es igual a 1. Recordemos que la igualdad se utiliza con el doble igual. Ese es el operador lógico para la igualdad. ¿Por qué? Porque el igual solito, o sea, solamente un símbolo igual, es el operador de asignación en Python. El condicional es con dos iguales. Entonces, si x es igual a 1, voy a imprimir, hola, soy el número 1. Luego voy a concatenar una estructura elif. Y recordemos que el elif recibe otra condición. Entonces voy a poner si x es igual a 2, voy a imprimir, hola, soy el número 2. Y para no hacerlo tan largo, voy a terminar la estructura condicional con el else. Print, hola, soy algún otro número. Y finalmente voy a imprimir el valor de x para que se vea cómo funcionan las estructuras condicionales. Vamos a correr este programa y x es 2. Por lo tanto, la primera condición de mi lazo condicional, de mi estructura condicional, no se cumple, entonces no se ejecuta este bloque de código interno. La segunda condición sí se cumplió, entonces se ejecutó este bloque de código interno. Y el else ya no se ejecuta,
porque ya se cumplió una condición anterior. Vamos a volver a ejecutar este programa. En este caso, X salió 3 como número aleatorio, por lo tanto no se cumplió la primera condición en el if, tampoco la segunda, y por lo tanto la estructura condicional entró en el else, que es cuando no se cumplen ninguna de estas condiciones anteriores. Eso es todo con condicionales. Vamos a seguir con lazos. Los lazos son estructuras que me permiten generar una repetición de un mismo pedazo de código varias veces, con el fin de poder escribir código de manera más óptima. En Python tenemos dos, lazo for y lazo while. En este momento procederé a explicar cada uno y en qué se diferencia. El lazo for yo lo utilizo cuando quiero repetir algo un número conocido de veces. En otras palabras, cuando yo ya sé cuántas veces quiero ejecutar un pedazo de código. Por ejemplo, digamos que yo empiezo con mi variable x igual a 0 y yo quiero sumarle a x un número aleatorio entre 1 y 5. Entonces yo lo que puedo hacer es, x va a ser igual a lo que está en x más un número aleatorio entre 1 y 5. Pero quiero hacerlo 10 veces. Algunos pensarán que puedo ejecutar esta misma instrucción 10 veces. Parece que ya están las 10 veces. Y luego voy a imprimir por pantalla el valor de x. Y sí, ha funcionado. Pero no es una solución eficiente, porque estoy repitiendo el mismo código un número fijo de veces. Entonces, para esto, podría hacer un lazo for que repita esta misma instrucción 10 veces. Entonces, ¿cuál es la sintaxis del lazo for? Es la siguiente. La palabra reservada for, una variable, que en este caso le voy a llamar i, que simplemente va a ser una variable que me va a representar, va a tener el valor que me va a indicar cuál es la repetición en que me encuentro. La palabra reservada in y la función range. Y entre paréntesis el número de veces que quiero repetir algo. En este caso 10, porque voy a repetir algo 10 veces. 2 puntos. Y ya sabemos que luego de los 2 puntos debo siempre intentar mi bloque de código. ¿Y qué es lo que queremos repetir 10 veces? Bueno, pues lo que queremos repetir es que a x tenemos que sumarle un número aleatorio entre 1 y 5. Vamos a ejecutar este código de nuevo y esto se ha repetido 10 veces. Y si no me creen, vamos a imprimir el valor de la variable i, que como les decía es una variable que simplemente me va a almacenar cuál es el número de la repetición en que me encuentro. Entonces vean cómo por cada una de las iteraciones, que iteraciones es un término que se utiliza para decir las repeticiones de un lazo, se imprime por cuál iteración me encuentro. Vean, 0, la primera iteración, 1, la siguiente iteración, etc. Hasta que llego a mi iteración 9, que como empezamos desde el 0, esto se repitió 10 veces. Y finalmente se acaba el lazo e imprimo el valor de mi variable x, que al final terminó siendo 24, luego de haber repetido 10 veces esta operación de aquí, porque estaba dentro de un lazo for que se repitió 10 veces. Por el contrario, el lazo while lo utilizo cuando yo no sé cuántas veces tengo que repetir algo. Por ejemplo, ¿qué tal si tengo que almacenar en x una variable aleatoria? Entre 1 y 100, que sea un valor entre 1 y 100. Pero yo quiero, por alguna razón específicamente, que lo que se almacena en x sea el entero 5. Si yo hago un rand-in entre 1 y 100, yo no sé cuántas veces voy a tener que repetir esa instrucción hasta poder obtener el valor de 5. Hemos obtenido ahorita 87, 91, 61
etcétera. Yo no sé cuántas veces voy a tener que repetir esto hasta obtener ese valor. Entonces, esto de aquí podría hacerlo dentro de un lazo while. El lazo while me permite mantenerme dentro de una repetición, en este caso generar un número aleatorio, hasta que se cumpla una condición. Es decir, para que el lazo while termine, tiene que dejar de cumplirse una condición. La sintaxis de un lazo while es la siguiente. La palabra reservada while seguido de la condición que mientras esta condición se cumpla, es decir, mientras esta condición sea true o verdadero, yo voy a ejecutar el bloque de código interno a mi lazo while. ¿Y cuál es en este caso la condición? Mi condición sería mientras x no sea igual, el operador no es igual a 5. Mientras esto suceda, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a hacer que x, que se obtenga un nuevo valor de x. Entonces, vuelvo a repetir qué es lo que estamos haciendo aquí. Mientras el valor de mi variable x no sea igual a 5, yo voy a volver a generar un valor aleatorio de x. Con lo que la siguiente iteración del lazo, esta condición, va a tener no el primer valor de x, que podemos ponerlo como 0, sino que va a tener el nuevo valor de x que se generó dentro del lazo. Y así tantas veces hasta que x tenga el valor de 5. Cuando x tenga el valor de 5, esta condición de aquí va a dar falso, con lo cual el lazo se rompe. Y cabe recalcar la importancia de que el pedazo de código que esté aquí adentro cambie de alguna manera la condición. Si no, estaríamos ante un lazo que no va a acabar nunca, porque la condición siempre daría el mismo resultado si es que no cambiamos la variable x dentro del lazo. Entonces, vamos a ejecutar este bloque de código y finalmente, al salir del lazo, vamos a imprimir x. Y, como era de esperarse, al final del lazo, x tiene un valor de 5. Solo a modo demostrativo, voy a volver a correr este mismo código, pero sin cambiar la variable de la condición dentro del lazo. Recordemos que x empieza siendo 0 y x aquí dentro no está cambiando su valor. Por lo tanto, x se va a mantener siendo 0 y esta condición va a ser verdadero siempre. Entonces vamos a ver cómo se comporta nuestro programa. Vean cómo nuestro programa empieza a entrar en un lazo infinito. En realidad ya está en un lazo infinito en el cual el programa nunca va a acabar. ¿Por qué? Porque la condición siempre va a ser la misma. Entonces hay que tener cuidado con estos casos. Lo voy a parar forzosamente porque si no, nunca va a acabar. Finalmente, como concepto avanzado, cabe recalcar que las instrucciones continue y break me permiten seguir o romper un bucle for o un bucle while respectivamente de manera forzosa. En el caso de break, lo que hace es romper el bucle. Vean cómo el bucle se rompe apenas entramos en la instrucción break. Y en el caso de continue es una instrucción para seguir ejecutando el lazo de manera forzosa. Entonces, en lazos, para recapitular, tenemos el lazo for, que me sirve a mí para repetir algún número específico de veces, y el lazo while, que me sirve para repetir algo mientras se cumpla una condición. Esto se puede traducir a que yo puedo repetir algo un número indefinido de veces, que yo no sé cuántas van a ser. El siguiente tema que vamos a ver es listas. Las listas son una colección. ¿Pero qué es una colección en Python? Como su nombre lo dice, las colecciones son estructuras donde yo puedo almacenar más de un valor, de forma que yo ya no tengo variables en donde almaceno un solo valor, sino que tengo variables donde almaceno una colección de valores. Las listas son una colección que guardan elementos manteniendo un orden entre ellos. En el caso de esta lista que vemos en pantalla, que tiene 3 elementos de tipo entero,
Pero en las listas se pueden almacenar elementos de cualquier tipo. Incluso dentro de la misma lista podemos tener elementos de tipos diferentes. Lo importante a saber de las listas es que al guardar los elementos de una manera ordenada, cada elemento tiene algo que se llama índice, que empezando desde cero indica la posición del elemento dentro de la lista, de izquierda a derecha. En este caso de aquí, el primer elemento, el número 5, está en la posición 0 y el último elemento, el número 9, está en la posición 2. Los índices de un arreglo también pueden ser negativos y esto es algo muy especial de Python. Y estos índices negativos empiezan en -1 de derecha a izquierda. Lo importante también de estos índices es que a través de los índices es la manera en la cual yo puedo acceder u obtener los elementos dentro de mi lista. Entonces, ¿cómo yo creo una lista en Python? Para crear una lista tengo que poner primero el nombre de la variable en el cual yo voy a almacenar la lista, que en este caso le voy a llamar números, igual, y el símbolo importante aquí son los corchetes. Los corchetes me determinan a mí las listas. Y aquí yo ya he creado una lista vacía, es decir, que no tiene ningún elemento. Vamos a crear elementos en una lista y la sintaxis es simplemente poner los elementos separados por coma. Voy a poner 5 elementos, todos números. Ahora, ¿cómo yo puedo acceder a los elementos de una lista? Yo accedo a través del índice. Por ejemplo, digamos que yo quiero obtener el primer elemento de esta lista. Yo lo puedo obtener a través de el nombre de la variable donde se encuentra almacenada la lista, que es números. Abro corchete, cierro corchete y dentro de los corchetes pongo el índice del elemento al cual quiero acceder. En este caso, el primer elemento siempre va a tener el índice 0. Y al correr este programa se va a imprimir 9, que es el valor que se encuentra dentro del índice 0. A esto de aquí se le llama indexación. Y aquí también puedo utilizar los índices negativos. Por ejemplo, si quiero obtener el último elemento de la lista, accedo a él a través del índice -1, con lo cual se va a imprimir 5. Entonces, yo también puedo hacer operaciones sobre las listas, es decir, por ejemplo, añadir o quitar elementos a una lista ya definida. Voy a imprimir la lista por pantalla para que se vea todos los cambios que le voy a ir haciendo. Si yo quiero añadir elementos a una lista, lo que tengo que hacer es poner el nombre de variable donde está la lista, punto, y utilizar el método append. Y dentro de los paréntesis le paso cuál es el elemento que yo quiero añadir. Digamos que quiero añadir el elemento 10. Este elemento se va a añadir al final de la lista siempre que utilice append. Yo también puedo remover elementos de una lista. Digamos que yo quisiera remover el elemento 6. Yo lo puedo hacer de dos maneras. Puedo utilizar el método remove, que elimina elementos por valor, es decir, yo aquí le paso el valor que quiero eliminar de la lista. Y vean cómo en la lista ya se ha eliminado el elemento 6. Es importante recalcar que este remove solamente elimina la primera ocurrencia del valor. Es decir, que si el elemento 6 aparece 2 veces en la lista, solo va a eliminar la primera aparición. Y para eliminar yo también tengo el método pop. Pero el método pop no recibe un valor, sino que recibe el índice, es decir, la posición del elemento el cual yo quiero eliminar. En este caso 6 se encuentra en la posición 2 de la lista, es decir, el índice 1. Por lo tanto, si yo hago esto, se va a eliminar el 6 de la lista. Recordemos que los índices empiezan en 0. Eso es lo más importante que debemos recordar. Ahora, yo no solo puedo agregar o eliminar, sino que también puedo editar o reemplazar elementos ya existentes. Por ejemplo, digamos que yo quiero que el primer elemento no sea 9, sino que sea 10. Yo puedo hacer esto utilizando el nombre de variable donde se encuentra la lista y abro corchetes e indexo al elemento el cual quiero en este caso reemplazar. El 9 se encuentra en la posición
en el índice 0 y asigno con el operador igual el nuevo valor que va a tener esta lista en la posición 0. Con lo cual vemos que la nueva lista tiene en la primera posición el elemento 10. Yo también puedo hacer no asignación, sino que también editar el valor que ya está con el operador más igual, con lo que el primer elemento sería 19. Ahora, si yo quisiera saber cuántos elementos tiene una lista, yo lo puedo hacer con la función len, que es una función que va a servir para muchas otras colecciones. Len me va a decir básicamente cuál es el tamaño de la lista. En este caso el tamaño de mi lista es 5 porque tengo 5 elementos. Ahora, si yo quiero encontrar en qué posición se encuentra un elemento en mi lista, yo también lo puedo hacer con números punto y lo puedo hacer con la función index. A index yo le paso cuál es el elemento del cual quiero encontrar en qué posición se encuentra. En este caso, el 6, vamos a ver cómo esta función index nos va a retornar 1, que es el índice en el cual se encuentra el elemento 6. Finalmente, si yo quisiera ver si es que un elemento se encuentra en una lista, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Pongo el elemento que quiero buscar si es que se encuentra y la palabra reservada in. Y al lado pongo el nombre de variable donde se encuentra la lista en la cual yo quiero ver si es que este elemento se encuentra o no. Y como sospecharán, esto me retorna un valor booleano. Verdadero si es que el elemento se encuentra en la lista y falso si es que el elemento que estoy poniendo aquí no se encuentra en la lista. Yo también puedo hacer otras operaciones interesantes, como por ejemplo ordenar una lista utilizando la palabra sort, la cual ordena una lista en orden ascendente. Y yo también puedo utilizar la función reverse para hacer eso mismo, o sea, invertir el orden de los índices en la lista, o sea, invertirla básicamente. Cabe recalcar la simpleza de estas operaciones. En Python tenemos funciones para hacer esto, ordenar una lista o invertir el orden de una lista. En otros lenguajes de programación no tenemos estas facilidades que nos da Python. Ahora, otra operación muy común en las colecciones es recorrerlas. ¿Qué es recorrer una colección? Es visitar valor por valor esa colección. En nuestro caso, visitar elemento por elemento la lista y poder operar sobre cada uno de estos valores. Entonces, para recorrer una lista y casi que para recorrer cualquier colección, utilizamos un lazo for. For y ponemos primero el elemento, el nombre de variable que queremos que tome cada uno de los elementos que vamos a ir recorriendo, la palabra reservada in y finalmente el nombre de la lista que queremos recorrer. Dos puntos e indentado ponemos qué es lo que queremos hacer con cada uno de esos elementos. En este caso voy a imprimir. Y lo que va a hacer este lazo es que en cada iteración de lazo, la variable elem va a tomar como valor cada uno de los elementos de la lista. Con lo cual, esto de aquí me va a imprimir uno por uno los elementos de la lista números. Lo que básicamente hemos hecho es recorrer la lista. Ahora, como un concepto avanzado, yo también puedo recorrer una lista por índices. Es decir, no obtener directamente los valores de cada elemento en una variable, sino obtener los índices de cada elemento en cada iteración y luego con el índice poder acceder al valor. Esto de aquí lo puedo hacer de la siguiente manera, con la sintaxis que habíamos visto inicialmente de lazo for i, que es el i, me va a representar la variable en donde va a estar el índice, in, range, y aquí le tengo que pasar la longitud de la lista, que la longitud de la lista la puedo obtener con la función len, y el nombre de la lista. Vamos a imprimir i para que vean que en este caso i
por el comportamiento y la naturaleza de lazo for, la variable i va a tomar primero el valor de 0, luego 1, luego 2, luego 3 y luego 4, sin llegar al valor que le hemos pasado aquí. Por lo tanto, estos de aquí tienen un comportamiento de como si fueran los índices de mi lista. Entonces, si yo aquí no imprimo i, sino que imprimo mi lista indexada en i, yo voy a estar recorriendo la lista, accediendo a los valores de cada uno de los elementos de la lista en cada iteración a través del índice, más no directamente a través del valor. Estos dos pedazos de código hacen exactamente lo mismo, pero esto es recorrer una lista a través de los índices y esto es recorrer una lista a través de los valores, que obviamente esta segunda forma es mucho más simple y se entiende más. Por cada elemento en mi lista, imprimo cada elemento. Ahora, el siguiente tema es cadenas de texto. Las cadenas de texto ya las vimos hace unos minutos en el video, pero ahora las vamos a retomar. ¿Por qué? Porque las cadenas de texto, o como se les llama en Python, strings, como tal, pueden ser vistas como una lista. Es decir, que cada uno de los caracteres de la cadena tiene su propio índice. Y yo también puedo hacer operaciones un poco especiales con las cadenas de caracteres. Así como en las listas, yo también puedo hallar cuál es la longitud de una cadena de caracteres, es decir, cuántos caracteres tiene la cadena, utilizando la función len. Si yo utilizo len y dentro le paso una variable donde tengo una cadena de caracteres, me va a decir cuántos caracteres tiene la cadena. Así como con las listas me dice cuántos elementos tiene una lista. Es como si las cadenas de caracteres fueran una lista donde cada elemento es cada uno de los caracteres. Como decía, las cadenas también tienen índices, por lo tanto yo también las puedo indexar, así como las listas. Si yo quiero acceder al primer carácter, yo puedo hacer la cadena, abro corchetes y accedo al elemento 0, el cual sería el primer carácter, que es la H mayúscula. Puedo acceder al siguiente carácter en la posición 1, que es la O. Funcionan muy parecido a las listas. Yo también puedo recorrer una cadena carácter por carácter. Cuando hablamos de recorrer, ya tienen que pensar en un lazo for. For, el nombre de la variable que quiero que tome cada carácter de la cadena, in, y el nombre de la variable donde tengo almacenada la cadena, print. C, que lo que va a hacer es en cada iteración del lazo for imprimir cada uno de los elementos. En este caso, cada uno de los caracteres de la cadena. Puedo también utilizar una serie de funciones para transformar cadenas, como lo son cadena.lower, que lo que hace es que toda la cadena me la hace minúsculas, cadenas.upper, que toda la cadena me la hace en mayúsculas, tengo cadena.capitalize, que capitaliza la primera letra de la cadena y el resto la hace letras minúsculas. Y también existen funciones condicionales sobre cadenas que me devuelven valores booleanos, es decir, verdaderos o falsos. Como por ejemplo, cadena. La función starts with, que básicamente me va a devolver verdadero si es que la cadena que está llamando al método empieza con los caracteres que yo le pase aquí. En este caso va a devolver verdadero, pero si yo le paso cualquier otra cosa, me va a devolver falso, porque la cadena no empieza con la cadena que le estoy pasando como parámetro de la función starts with. De la misma manera existe ends with, que va a preguntar si es que la cadena termina con esta secuencia de caracteres que yo le pase aquí. Yo también tengo otras funciones como por ejemplo isAlpha, que me va a devolver verdadero si es que toda la cadena son caracteres del alfabeto. En este caso, ¿por qué me devolvió falso? Porque hay aquí un espacio, que el espacio como tal también es un carácter que tiene su propio índice. Si yo le quito ese espacio, esta función me va a devolver verdadero. Yo también tengo
digit, que me va a devolver verdadero si es que todos los caracteres son números. En este caso me devuelve falso porque es una cadena de letras. Tengo isAlNum, que me devuelve verdadero si es que son caracteres alfanuméricos, es decir, del alfabeto o numéricos. IsUpper si es que todos los caracteres son mayúsculas, me va a devolver falso. IsLower si es que todos los caracteres son minúsculas, me va a devolver falso también. Strip, que es una función que lo que hace es que elimina los espacios al inicio y al final de una cadena de texto. Vean como ahorita ya no hay espacios ni al inicio ni al final. En cambio, si yo la imprimo sin utilizar la función strip, tengo un espacio al final y otro espacio al inicio de la cadena. Entonces, vean cómo todas estas funciones Python nos las da con las cadenas de caracteres. Es algo que en otros lenguajes de programación no existen. Y aquí las puedo hacer simplemente llamando a una función. Ahora, quiero ver unas últimas dos funciones muy interesantes de las cadenas de caracteres, que es la función split y la función join. Voy a crear una cadena que va a tener frutas. Le voy a poner de nombre la variable frutas. Y básicamente voy a utilizar la función split. ¿Qué es lo que hace la función split? Y es una función muy importante que no solamente existe en Python, sino en otros lenguajes. Split lo que va a hacer es que me va a transformar una cadena de texto, una cadena de caracteres en una lista. Y lo que va a determinar qué elementos van en la lista es, por así decirlo, un carácter de separación, que se lo voy a pasar como parámetro a la función split. En este caso yo voy a utilizar la coma como carácter de separación. ¿Y qué es lo que esto me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado una lista de 3 elementos. ¿Y cómo se ha dividido la lista? Básicamente, en cada vez que en la cadena se encuentre el carácter que yo le pase como parámetro a la función split, va a haber una división de elementos en la lista. Por lo tanto, encuentro aquí la coma, bueno, aquí voy a hacer una división de elementos. Encuentro acá la coma y aquí voy a dividir de nuevo. Esta función va a ser muy importante cuando tengamos que leer archivos. Ojo que aquí en el print esta coma no es la coma de la cadena, sino que es la coma de la sintaxis de listas. Esta es una lista que tiene 3 cadenas de caracteres. Y así como tengo split, bueno, si yo almaceno esta lista resultante en una variable, yo también tengo la función join, que también es una función un poco importante. Join es una función a la cual yo le paso una lista como parámetros y antes del punto join yo le paso con qué carácter yo quiero unir los elementos de esta lista. Entonces join es como el reverso del split. En split pasamos de una cadena a una lista. En el join pasamos de una lista a una cadena de caracteres unidas por este carácter de aquí. Entonces vamos a imprimir lo que se encuentra en la variable cadena 2, que es el resultado del join, y vemos como la lista que antes tenía de 3 elementos se ha hecho una sola cadena de caracteres unida por el carácter guión. Entonces, avanzamos al siguiente capítulo, el cual es tuplas. Las tuplas son básicamente listas inmutables. La palabra inmutable quiere decir que una vez que están definidas no se pueden alterar, es decir, no puedo agregar elementos, no puedo quitar elementos, ni puedo editar los elementos que ya están en la tupla. Se definen como las listas, pero en vez de corchetes utilizo los paréntesis. Son como listas inmutables, como lo dije. Entonces, para definir una tupla, ponemos el nombre de alguna variable cualquiera, y se definen entre paréntesis. 9. Voy a imprimir el valor que es
una tupla. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra tupla y como les decía, si yo intento, por ejemplo, acceder al primer valor y lo intento editar, voy a obtener un error. Las tuplas no soportan la asignación de nuevos ítems. ¿Por qué? Porque son inmutables. Ahora, yo también puedo tener una lista y a la lista convertirla en una tupla. Entonces, ¿cómo hago eso? Pongo el nombre de una variable cualquiera y lo hago con la palabra tuple. Y aquí dentro de los paréntesis le paso la lista que yo quiero convertir a una tupla. Entonces imprimamos antes de convertirla el tipo de la variable y luego de convertirla volvemos a imprimir el tipo ahora de la variable tupla. Type es una función que me permite saber de qué tipo es una variable. Entonces el primer print de esta variable da que es una lista y luego de haberla convertido ahora tenemos una tupla. Entonces las tuplas yo también las puedo crear a partir de listas simplemente llamando la función tuple y dentro de los paréntesis pasándole la variable donde tengo la lista que quiero transformar a una tupla. Siguiente tema, conjuntos. Los conjuntos también son una colección y esta colección se define entre llaves. Y lo interesante de los conjuntos es que son una colección que no mantienen un orden, a diferencia de las listas y de las tuplas que sí mantenían un orden, por lo tanto tenían un índice. Los conjuntos, al no mantener un orden, no tienen índices, es decir, que no son estructuras indexables. Y lo más interesante es que no almacenan elementos repetidos. Y como su nombre lo indica, yo puedo aplicar las operaciones matemáticas entre conjuntos a estas colecciones, como lo son la unión o la diferencia entre conjuntos, operaciones que tal vez muchos de nosotros vimos en la escuela. Existen dos maneras de crearlas, así como las tuplas, yo las puedo crear un conjunto directamente utilizando las llaves y dentro de los elementos de del conjunto separados por comas. Y yo también puedo pasar de tener un arreglo, una lista, y convertirla a un conjunto utilizando la palabrita set. Y dentro le paso la lista que yo quiero convertir a un conjunto. Si imprimimos el tipo de dato que termina siendo la variable conjunto, vemos que aquí está set, que en inglés es conjunto. Bien, nos vamos a quedar con lo que teníamos inicialmente, el conjunto de 3 elementos. Ahora, yo puedo añadir elementos a un conjunto. No lo hago con append, recordemos que append es para listas, sino que lo hago con la palabrita add. Y aquí adentro pongo los elementos, el elemento, perdón, que quiero añadir al conjunto. Finalmente voy a imprimir cómo queda. Y vemos que se ha añadido el elemento 10. Aquí vemos que se ha añadido como segundo elemento. ¿Por qué? Porque recordemos que los conjuntos no guardan un orden. Y ahora veamos qué pasa si yo quiero añadir el 9. Ejecuto este código y vemos que el conjunto sigue teniendo 3 elementos. ¿Por qué? Porque el conjunto no almacena elementos repetidos. Entonces, si quiero almacenar un elemento que ya está dentro del conjunto, simplemente no lo va a agregar. Ahora yo también puedo remover elementos de un conjunto y esto lo hago con remove. Vemos cómo el conjunto final se le ha removido el elemento 9. Ahora, yo también puedo recorrer un conjunto, que por cierto esto de aquí, recorrer también lo puedo hacer con tuplas, no lo dije, pero bueno, lo hacemos también con un lazo for el nombre de la variable que quiero que tome cada uno de los elementos del conjunto que voy a recorrer, in, y el nombre de la variable donde se encuentra mi conjunto. Print element y vemos que en cada iteración del lazo for, en cada repetición del lazo, se imprime el elemento que me encuentro recorriendo actualmente. Así como en las listas, yo también puedo hacer
preguntar por la existencia de un elemento dentro del conjunto utilizando la palabrita in. El valor que quiere buscar, in, y el conjunto dentro del cual quiere buscar ese valor. En este caso, esta expresión me devolverá verdadero. Y lo interesante aquí es que estas búsquedas dentro de conjuntos son bastante rápidas. Como concepto avanzado, estas búsquedas tienen un tiempo de búsqueda de O de 1, a diferencia de una lista en donde las búsquedas que son lineales tienen un tiempo de ejecución de O de n. Ahora, como decía, yo también puedo realizar operaciones entre conjuntos. Por ejemplo, yo puedo realizar la operación de unión entre conjuntos, poniendo el primer conjunto, punto, unión, y dentro de los paréntesis el conjunto con el cual quiero realizar la operación de unión. En este caso el resultado será un conjunto de 4 elementos, que es el resultado de la unión entre conjuntos de estos dos conjuntos. Finalmente, yo también puedo aplicar la intersección, que recordemos que son los elementos que se repiten entre ambos conjuntos, los cuales van a ser el 1 y el 5. Y estas operaciones también son bastante rápidas de hacer. Siguiente tema, diccionarios. Los diccionarios son una colección muy especial. En esta no se almacenan valores individuales como las anteriores que hemos visto, sino que cada elemento que se almacena en un diccionario es un par clave valor. Y su sintaxis de creación es parecida a objetos de Mongo o objetos JSON, si es que alguien está familiarizado con ese concepto. Este diccionario que vemos en pantalla tiene dos elementos, es decir, dos pares clave valor separados por coma. El primer par tiene como clave la cadena de texto edad y su valor es 19. El segundo par tiene como clave la cadena nombre y su valor es la cadena marco. Entonces veamos que de nuevo no tenemos tampoco restricción de tipos entre las claves y el valor que le corresponde a esa clave. Lo interesante es que los diccionarios no mantienen un orden. Es decir, que yo, así como en los conjuntos, tampoco tengo índices para acceder a los elementos. En los diccionarios, la indexación hacia los valores, por ejemplo a 19 y a Marco, se realiza a través de las claves, más no a través de índices. Eso quiere decir que las claves son nuestros índices en los diccionarios. Accedo a los valores a través de las claves. Y el acceso a los valores de las claves es bastante rápido. También es un valor de acceso de O de 1. Vamos a crear un diccionario. Y para crear un diccionario tenemos de nuevo elegir el nombre de alguna variable. Le voy a poner diccionario, o mejor le voy a poner D. Y se lo hace con llaves. Y dentro de las llaves definimos los elementos, cada uno de los pares clave valor. Entonces vamos a hacer el mismo que teníamos, nombre, marco. La clave es una cadena de texto, 2 puntos, el valor de esa clave que es marco. Luego podemos seguir definiendo otras claves, en este caso edad, 2 puntos y el valor de esa clave, que puede ser también un entero, 19. Ahora, ¿cómo yo obtengo el valor de una clave? Digamos que yo quiero obtener este valor de 19. Yo tengo que poner el nombre del diccionario y entre corchetes indexar ese valor. Pero recordemos que ahora nuestros índices son las claves. Entonces, ¿cuál es la clave que le corresponde al valor de 19? Es edad. Entonces yo indexo hacia la clave edad. Corro este programa y obtengo el valor de esa clave, que es 19. ¿Cómo yo añado elementos a un diccionario? Pongo el nombre del diccionario, que en este caso es D. Entre corchetes pongo el valor, pongo la nueva clave,
qué sé yo, le voy a poner apellido, igual, y al lado del igual pongo el valor que quiero que tenga esa clave dentro del diccionario. Le voy a poner Pérez. Y luego voy a imprimir el diccionario para que veamos cómo queda. Vemos que aquí ya tengo un diccionario con 3 elementos, 3 pares clave valor, incluyendo el que hemos añadido. Como yo elimino elementos de un diccionario, utilizando la palabra reservada del, el nombre del diccionario y entre corchetes la clave que yo quiero eliminar. Vamos a eliminar la clave edad. Corro este programa y vemos que me quedo con un diccionario de 2 pares clave valor, 2 elementos, porque he eliminado el par clave valor edad. Yo también puedo cambiar el valor de una clave dentro de mi diccionario, es decir, editar los valores. Digamos que edad yo ya no quiero que sea 19, sino que quiero que sea 20. Yo lo puedo hacer de la siguiente manera. El nombre de mi diccionario, entre corchetes, la clave que quiero editar, en este caso edad, y aquí el operador de asignación, yo ya no quiero que sea igual a 19, sino que quiero que sea igual a 20. Básicamente estoy reemplazando ese valor. Y vemos que el resultado es que el valor de la clave edad ha cambiado. Yo también puedo editar estos valores, pero no reemplazando, sino que también haciendo operaciones. Por ejemplo, si yo hago más igual, básicamente estoy poniendo lo que había antes más 20. Entonces, el valor de la clave edad va a quedar como 39. Así como hemos hecho con todas las colecciones que hemos estado viendo, yo también puedo recorrer un diccionario. Y oh sorpresa, también utilizo un lazo for para recorrer mi diccionario. Pero este lazo for va a tener una sintaxis un poco diferente. ¿Por qué? Porque yo en este caso yo ya no tengo solamente que recorrer un solo valor, como estábamos haciendo for elem in la colección que estaba recorriendo, sino que ahora yo tengo que recorrer un par, clave y valor. Entonces la sintaxis de mi lazo for va a cambiar un poco y es la siguiente. For, y aquí tengo que poner dos variables. El nombre de variable que quiero que tome cada una de mis claves le voy a poner k, coma, y el nombre de variable que quiero que tome cada uno de mis valores le voy a poner b. Luego utilizo la palabra reservada in y luego hago lo siguiente. El nombre de mi diccionario punto items y esto de aquí lo transformo en una lista. Listo. No me voy a meter en el detalle de por qué se hace esa transformación a list. Simplemente sepan que así yo puedo recorrer un diccionario. Y aquí adentro, como era de esperarse, en cada una de las iteraciones de mi lazo for, yo voy a tener acceso a la clave y el valor de cada uno de los elementos de mi diccionario. Por lo tanto, lo que corre este programa se va a imprimir en cada iteración la clave y el valor de mi diccionario. En la segunda iteración se va a imprimir edad 19. Y es así como yo recorro un diccionario. Ahora, como un concepto un poco avanzado, yo también puedo crear estructuras anidadas, que son estructuras un poco más complejas. Por ejemplo, dentro de mi diccionario, como valor de una clave, yo también puedo tener un arreglo. Y como valor de una clave, yo también puedo tener otro diccionario. Poner como clave edad de papá 20 y qué sé yo. Nombre 2, Alonso. Entonces, vean cómo yo he hecho una especie de anidado de colecciones, una detrás de otra. Entonces, la pregunta aquí es, por ejemplo, ¿cómo yo accedería a este valor de 20 que está dentro de una colección anidada? Bueno, para poder acceder a estos valores que están muy adentro en una colección anidada, yo tengo que indexar desde la colección más externa hasta la colección más interna. Como decía, si quiero acceder a este 20, está dentro del diccionario de la clave edad. Entonces, yo accedo
con nombre de mi diccionario, el nombre de la variable de mi diccionario, y a la primera clave a la cual tengo que acceder es a la más externa, es decir, a la clave edad. Y luego de esto el resultado de esto de aquí, de indexado en edad, es este diccionario de acá, más interno. Por lo tanto, a este diccionario de acá yo lo puedo volver a indexar por alguna de estas claves. En este caso, le voy a poner la clave edad de papá. Si corro este programa, voy a obtener el valor de 20. Y lo mismo si quisiera acceder, por ejemplo, al segundo elemento de este arreglo. Indexo primero en la clave nombre y como tal, esto de aquí ya va a ser el arreglo y yo puedo luego de eso indexar como que estuviera indexando en un arreglo. Indexo en el elemento 1. Si corre ese programa, obtengo el valor de 19. ¿Sí? Entonces, recapitulando, ¿por qué? Porque yo aquí el resultado de esto, de indexar en nombre, es el valor de la clave nombre, el arreglo. Y como arreglo que es, yo lo puedo indexar a través de índices. Esto es todo lo que vamos a ver con respecto a colecciones y nos vamos a pasar a funciones. En este momento les revelaré algo. Todo lo que hemos estado utilizando hasta ahora, por ejemplo, print, input, len, range, todos son funciones. Y yo, como programador, puedo definir mis propias funciones. El propósito de crear funciones es, primero, no repetir código. Y segundo, crear una suerte de abstracción. Así como yo utilizo estas funciones print, len, input, sin saber cómo están implementadas por detrás, es decir, yo me abstraigo de la implementación, yo también puedo crear funciones para que alguien más las utilice en otra parte del código, o yo mismo utilizarlas de manera repetida cuantas veces yo la necesite, sin tener que preocuparme de las implementaciones. Por ejemplo, digamos que en mi programa yo necesito obtener la sumatoria de todos los elementos de una lista. Y yo esto en mi programa, a lo largo de todo el código, lo voy a hacer 5 veces. Yo podría escribir el mismo código para sumar todos los elementos de una lista en estos 5 diferentes lugares. Pero esto no es eficiente. Voy a estar repitiendo código, lo cual es una mala práctica. Por otro lado, yo también podría definir una sola vez una función que realice esto y luego en estos 5 diversos lugares del código utilizar esta función ya implementada. Me abstraigo de la implementación porque yo ya sé que funciona, simplemente la utilizo. Y voy a realizar eso en este momento. Vamos a crear una función para hacer una sumatoria de los elementos de un arreglo. Lo importante aquí es un poco abstraerse de muchas cosas. Para definir una función utilizo la palabra reservada def. Luego de esto tengo que darle un nombre a la función, nombre por el cual yo la voy a llamar. Le voy a poner de nombre suma, simplemente así, suma. Y luego, entre paréntesis, yo tengo que definir cuáles son los parámetros de mi función. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros es toda la información que le va a llegar a mi función, todo lo que yo necesito para ejecutar la función, para trabajarla. Entonces, ¿qué necesita mi función que va a ser la sumatoria de todos los elementos de un arreglo? Necesita el arreglo como tal. Bueno, en este caso, la lista como tal. Y aquí entonces mi parámetro va a ser solamente uno, que es la lista. Y el nombre de los parámetros puede ser cualquiera. Yo le he puesto lista. Lo importante aquí es tener en la cabeza que este parámetro lista, dentro de esa variable, va a haber un arreglo de números. A pesar de que yo no lo vea, yo para definir la función tengo que asumir que en ese parámetro, en esa variable lista, yo voy a tener un arreglo de números. Siguiendo con la sintaxis, una vez que termino de definir todos los parámetros, cierro el paréntesis, 2 puntos, y luego los 2 puntos, indentado,
defino mi función como tal. Entonces, sabiendo que aquí en lista tengo un arreglo, una lista de números enteros, voy a proceder a hacer la suma de esos números. Entonces, para esto voy a definir una variable que la voy a llamar x, que la voy a empezar en 0, donde voy a ir acumulando o sumando todos los valores de la lista. Entonces, si quiero sumar todos los valores de la lista, cuando yo ya escucho la palabra todos, me da una intuición de que tengo que recorrer esa lista elemento por elemento. Para recorrer una lista elemento por elemento utilizamos un lazo for seguido del nombre de la variable que queremos que tome cada elemento. Le voy a poner elem, la palabra in y la lista que yo voy a recorrer, que en este caso está dentro de la variable lista, que es mi parámetro. Y luego aquí con cada uno de los elementos de la lista, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a irlos sumando a la variable x. Entonces, x va a ser igual a lo que estaba en x más el elemento que yo voy recorriendo en la lista. Lo cual se puede traducir a x más igual elem, que lo que hace es ir en esta variable x sumando cada uno de los elementos que yo recorre en la lista. Bien. Ahora, yo ya he recibido los parámetros que me los pasa el usuario, pero ahora yo no solo tengo que, mi función no solo tiene que recibir, sino que también tiene que devolver. ¿Qué tiene que devolver? La suma de los elementos de la lista, la cual está en mi variable x. Entonces, ¿cómo yo hago que mi función devuelva valores? Con la palabra return. Return y el valor que yo quiero devolver. X. Entonces, noten que hasta aquí todo es una abstracción. Es decir, yo todavía no he ejecutado nada, simplemente he definido mi función. Si yo corro este código de aquí, no voy a obtener ninguna salida. ¿Por qué? Porque solamente hay una abstracción definida, que es mi función. Para yo poder utilizar esta abstracción, para poder utilizar la función, yo tengo que llamarla. Y para llamarla, yo tengo que satisfacer a los parámetros. Es decir, yo tengo que pasarle los parámetros a mi función. ¿Para qué? Para que mi función con ese parámetro que yo le pase pueda ejecutar la abstracción que yo he escrito y retornarme como tal un valor. Recién ahí la función que yo he escrito se va a ejecutar. Entonces, ¿cómo yo llamo a una función? Simplemente la llamo por el nombre que le he definido. Suma. Y dentro, ¿qué es lo que yo le paso? Le tengo que pasar lo que la función necesita, es decir, un arreglo de números. Y lo que me retorna la función, que me retorna, yo lo tengo que almacenar en una variable, porque si no se me va a perder. Le voy a llamar a esta variable sumatoria y la voy a imprimir. Entonces, esta variable sumatoria es 15, que es la sumatoria de todos los elementos de este arreglo. Entonces vean cómo recién aquí, cuando yo llamo a la función, recién ahí se ejecuta lo que está aquí adentro con este parámetro lista, teniendo lo que yo le he pasado desde mi programa. ¿Sí? Entonces recién aquí en este llamado se va a ejecutar esta función y me va a devolver este valor que lo voy a almacenar en sumatoria. Entonces, los parámetros es la comunicación entre el programa y la función. Y el return es la comunicación entre la función y el programa. Es lo que devuelve la función. Y una de las cosas más importantes que tenemos que tener claro cuando definimos funciones es el contexto de las variables. Yo aquí he definido una variable que se llama x. Esa variable x, si yo aquí pongo print de x, esto me va a dar un error que va a decir x no está definida. ¿Por qué? Porque esa variable está definida en un contexto local a la función que yo he definido y nadie más la conoce. Es como que esto de aquí, la función, estuviera encerrado en una caja. Nadie más, aparte de lo que hemos definido dentro, conoce a x. Mi programa de acá no conoce a x y mi función
tampoco conoce a las variables que yo defino afuera, porque es como una caja. Mi función tampoco conoce a la variable sumatoria, ¿sí? Entonces, la comunicación entre una función y el programa se da a través de los parámetros en el cual yo le paso la información a la función y la función me pasa información a mí a través del return. Eso es funciones. Ahora, yo también puedo definir varios parámetros. Parámetro 2, parámetro 3, etcétera, tantos cuantos yo necesite. Y también puedo definir parámetros por defecto, que es poder darle un valor al parámetro por defecto, es decir, que este parámetro aquí no es necesario que el usuario, es decir, el programa me lo pase, porque en caso de que no me lo pase, yo voy a tener un valor para el cual darle al momento que se ejecute la ejecución, en este caso 4. Y eso es todo lo que hay que saber con funciones. La sintaxis, def, los parámetros, dos puntos, un return, que ojo que el return no es totalmente necesario. En el caso de que no tengamos un return, la función no retorna nada, pero puede ser que por dentro haga algo. Y que el contexto de las variables es importante. Siguiente tema, archivos. Muchas veces la información que necesita mi programa la voy a encontrar en archivos de texto. Y es necesario dentro del lenguaje de programación poder leer y poder manejar la información dentro de archivos. Python no es la excepción. En el caso de aquí, tengo creado en la misma carpeta donde está mi programa un archivo con extensión txt, el cual tiene 3 líneas y tiene información sobre frutas, separadas por comas. Lo primero es el nombre de la fruta, lo segundo es el peso y lo tercero es el precio de la fruta. Entonces, si yo quisiera leer la información de este archivo en Python, ¿cómo lo hago? O si yo quisiera agregar información a este archivo, ¿cómo lo hago? Bien, pues en Python existe lo que se llama modos de apertura de un archivo. Yo tengo el modo R, que el modo R es cuando yo solamente quiero abrir un archivo para leer. Es un modo de lectura. Yo no puedo hacer cambios en el archivo, simplemente lo puedo leer. Tengo también el modo A, que es para agregar información a un archivo. Es decir, ya en el modo A estamos hablando de editar archivos. Y tengo el modo W, que cuando hablamos de W estamos hablando de escribir desde cero. Es decir, en un modo W yo siempre voy a escribir en un archivo en blanco. Y lo interesante es que, como dije, cada uno de estos modos tiene su uso y tenemos que ser cuidadosos con el uso. Por ejemplo, si yo solamente quiero leer este archivo, lo abriré en modo R. Entonces, una vez que tenemos claros los modos, ahora sí, ¿cómo yo abro como tal un archivo? Yo tengo que poner el nombre de variable donde quiero almacenar, por así decirlo, mi archivo, igual y la función open. Open es una función que va a recibir primero, entre comillas, como una cadena de texto, el nombre del archivo que yo quiero abrir. En este caso, el nombre de mi archivo es archivo.txt. Y coma, como segundo parámetro de la función, yo tengo que pasarle el modo en el cual quiero abrir el archivo. En este caso, como yo solamente voy a leer este archivo por ahora, yo lo voy a abrir en modo R. Y una vez que yo ya tengo mi archivo abierto, yo ya puedo empezar a hacer un par de cosas interesantes utilizando la variable donde está mi archivo, que es f. Digamos que yo quiero leer todo mi archivo de golpe y almacenar cada línea del archivo en una lista. Yo lo puedo hacer haciendo f.readLines, llamando la función readLines. Si ejecuto esto, vean cómo obtengo una lista que tiene un elemento por cada línea del archivo, 3 elementos. Y algunos se preguntarán, ¿y qué es este \n que aparece? Bueno, pues es que no les he mencionado que
existen algo que se llama caracteres especiales. El \n es un carácter especial que me indica cuando ha habido un salto de línea. Traducido es como por ejemplo decir cuando ha habido un enter, así como también existe un \t. El \t en cambio me indica cuando ha habido una tabulación, un tab. Entonces con este método readLines puedo leer todo el archivo de golpe, pero eso no es muy común que digamos. Lo más común es leer un archivo línea por línea, lo que se llama iterar un archivo o recorrer un archivo. Y si ya sabemos que cuando hablamos de recorrer, siempre hablamos de un lazo for en la mayoría de las veces. Entonces, para iterar un archivo, hago for el nombre de variable que quiero que tome cada línea de mi archivo, le voy a poner line, la palabra in y el nombre de mi archivo, f. 2 puntos y recordemos que luego de los 2 puntos siempre existe la indentación. Luego de esto, ¿qué es lo primero que yo hago con las líneas generalmente dentro de un archivo? Yo tengo que hacer una suerte de limpieza. Si yo quiero quitarles este \n, entonces, ¿cómo hago eso? Para quitar caracteres especiales o espacios o saltos de línea al inicio o al final de una cadena, yo utilizo la función strip, que ya la habíamos visto hace un tiempo, hace unos minutos con las cadenas de texto. Y la reemplazo, es decir, línea, ya no va a ser lo que estaba antes, sino que va a ser línea aplicada a la función strip. Y vamos a imprimir lo que tiene línea. Y vemos que ahorita, en cada una de las iteraciones de lazo for, se está imprimiendo cada una de las líneas que voy recorriendo en el archivo, sin el carácter especial al final. Ahora, ¿qué tal si yo quiero obtener el valor de 3? Si yo quiero obtener el precio como tal de la fruta. Entonces, yo lo que puedo hacer o lo que se suele hacer es hallar un patrón. En este caso veo el patrón que toda la información está separada por comas. Entonces, yo hago recuerdo que tengo una función con la cual yo puedo pasar de una cadena de texto a una lista, la cual es la función split. Entonces, si yo hago line.split por comas, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a convertir esta cadena a una lista cuyos elementos van a estar definidos a partir del carácter que yo le pase a la función split. En este caso, donde haya una coma, ahora va a haber una separación de elementos de la lista. Volvemos a correr este programa y vemos que ahora tenemos la información ya en una estructura en la cual yo ya puedo indexar a esa información. Entonces, si yo quisiera obtener el nombre de la fruta, yo ya puedo en esta estructura siempre acceder en el índice 0 en esa lista. Entonces, si imprimo line en el índice 0, yo ya voy a haber extraído información útil de ese archivo. Yo ya no tengo líneas como tal, sino que yo ya tengo en cada iteración de lazo for el nombre de cada fruta dentro de ese archivo. Y yo ya puedo hacer lo que sea que yo quiera hacer con esa información. Recordemos que todo lo que me llega de un archivo son cadenas de texto. Por lo tanto, si yo hago line de 1, esto que estoy recibiendo aquí son cadenas de texto. Y si quiero tratarlos como enteros o como flotantes, tengo que hacer una transformación respectiva. Un casting respectivo. Bien, ahora que ya sabemos cómo leer e iterar las líneas de un archivo, ahora vamos a utilizar algunos de los otros modos que tengo disponibles. Digamos que yo quiero agregar una nueva línea a este archivo, agregar una nueva información a este archivo. Entonces, para agregar información a un archivo, yo ya no lo tengo que abrir en modo R, porque R solo es para lectura. Yo lo tengo que abrir en modo A, si quiero escribir nueva información sobre un archivo ya existente. Entonces, a lo que yo lo abro en modo A, yo ahora tengo acceso a un nuevo universo de funciones que me sirven a mí para agregar información a un archivo. Y lo hago, por ejemplo, de la siguiente manera. f.write.
Y dentro de write, esta función recibe como parámetro, como cadena de texto, la información que yo quiero agregar al final del archivo. Entonces, digamos que yo quiero agregar una nueva fruta y vamos a correr este programa. Y vemos que al final del archivo se ha agregado una nueva línea. Vamos a agregar otra. Mango. Cualquier cosa, no importa. Le vamos a dar a correr. Y aquí notemos que pasa algo especial. Vemos que lo nuevo que yo he añadido se agregó, pero se agregó no en una nueva línea, sino que se agregó al lado de la última línea. ¿Por qué? Porque yo no tomé en cuenta los caracteres especiales. Yo siempre al final de escribir una línea, yo no solamente tengo que escribir la línea como tal, el contenido, sino que también tengo que escribir el salto de línea, \n. ¿Para qué? Para que lo siguiente que yo escriba no se escriba al lado, como pasó aquí, sino que se escriba en una nueva línea. Entonces, vamos a insertar ahorita la nueva línea manualmente en el archivo, acabé de dar enter y vamos a volver a correr esto. Vemos cómo se escribió lo que hemos puesto aquí en la función write y se creó una nueva línea. Por lo tanto, lo nuevo que pongamos aquí se va a escribir en una nueva línea y así sucesivamente. Entonces, de esta manera utilizamos el modo A para agregar información a un archivo. Finalmente, vamos a utilizar el modo W. Y W hay que tener mucho cuidado porque W crea un archivo nuevo siempre. Así este archivo ya exista. Entonces le vamos a cambiar el nombre al archivo porque si le ponemos el nombre archivo txt me va a borrar este archivo que ya tengo. Entonces le voy a poner archivo 2 y voy a escribir contenido en ese archivo. Hola mundo. Vamos a correr este programa y vemos que se ha creado un nuevo archivo. Lo voy a abrir y vemos que tiene el contenido que yo he puesto. Ahora, simplemente para demostración, vamos a abrir en modo W este archivo de aquí que ya tenemos creado a ver qué sucede. Damos correr y vemos cómo el archivo se ha eliminado toda la información. Y tenemos que tener cuidado porque esta información no es recuperable. Es decir, esta acción ya fue, no la podemos recuperar. Entonces hay que tener mucho cuidado al abrir los archivos en modo W. Porque como pudieron ver, he sobrescrito absolutamente todo. Entonces en archivos, las cosas importantes a tener en cuenta es la sintaxis para abrir el archivo y los modos. Cómo iterar un archivo, cómo escribir en un archivo y los modos que ya sabemos que son R para escribir, R para leer, de read, W para escribir desde cero, de write, y A para agregar información a un archivo y la A es de append. A partir de ahora, ustedes ya saben Python. Ya pueden ir y hacer muchísimas cosas con el lenguaje con lo que han visto. Pero voy a seguir con este tutorial con una suerte de conceptos un poco más avanzados. Vamos a ver ahorita errores y excepciones. En la pantalla van a ver un código muy sencillo. He inicializado una variable llamada cadena con el valor de hola como cadena de texto. Y en la segunda línea estoy intentando hacer un casting de esta cadena a un entero y almacenarlo en la variable x. Finalmente he puesto un print. Si nosotros corremos este programa, voy a obtener un error. Un error que se da en la línea 2 y el programa se va a caer. Obviamente sucede un error porque yo no puedo transformar una cadena de caracteres alfabéticos a un entero. Y la línea 4 no se imprime porque no se ejecuta porque el programa no llega hasta esa línea, se cae antes de llegar ahí. Entonces, ¿cómo yo puedo blindar mi programa para que no se caiga si suceden este tipo de errores? ¿Cómo yo lo puedo hacer antierrores a mi programa? Básicamente existen las instrucciones try y except. Try y except es básicamente un blindaje que yo le puedo dar
a ciertos pedacitos de código para que en caso de que esos pedacitos de código den error, mi programa no se caiga, sino que maneje el error y pueda seguir con su flujo normal. Vamos a utilizar la sintaxis try-catch. Entonces, para utilizar esa sintaxis, yo tengo que poner la palabra reservada try, dos puntos, e intentado pongo los pedazos de código que son, por así decirlo, riesgosos, que pueden de alguna manera hacer caer mi programa. En este caso, mi pedazo de código riesgoso es el casting que estoy haciendo entero. Y luego del try, tengo que poner except al mismo nivel del try, quitando la indentación. Y pongo el código que quiero que se ejecute en caso de que exista un error. Entonces voy a poner ha habido un error. Si ejecuto este código, obviamente voy a obtener un error aquí. El try except lo va a detectar y se va a ejecutar la instrucción de código que está en el except, que es simplemente imprimir un mensaje de error. Pero lo importante aquí es que el programa no se cae. Si ustedes pueden ver, la ejecución sigue a pesar de que aquí ocurrió un error. He aquí la importancia del manejo de errores con try except. Ahora, si yo quiero ver qué fue lo que pasó, yo puedo obtener el error añadiendo aquí al lado del except lo siguiente: exception as e. Este e puede ser cualquier cosa, le puedo poner er. Es simplemente un nombre de variable donde se va a almacenar la información del error. Entonces yo puedo aquí poner print ha habido un error y también imprimir el error como tal. Corro este código y vamos a ver que se va a imprimir ha habido un error y luego de eso me muestra la información del error como tal. Pero el programa sigue sin caerse. Entonces yo de esta manera puedo hacer debugging, puedo ver qué es lo que está ocurriendo, pero puedo seguir con el flujo. Vemos que esa instrucción se sigue ejecutando, es decir, que el programa no se cae. Entonces, errores y excepciones: try, el pedazo de código riesgoso; except, y el pedazo de código que se va a ejecutar en caso de que suceda un error dentro del bloque de código del try. Siguiente tema, clases, que es un poco de programación orientada a objetos, porque sí, Python también soporta la programación orientada a objetos. No me tendré que explicar en detalle qué es la programación orientada a objetos, porque eso me tomaría probablemente otra hora. Me limitaré a explicar cómo es la sintaxis para aplicar programación orientada a objetos en Python. Primero voy a crear una clase llamada persona. Para crear una clase utilizo la palabra reservada class y el nombre de la clase, en este caso persona, empezando con mayúsculas, luego dos puntos y indentado escribo todo el bloque de código que va a pertenecer a mi clase. Ahora yo voy a definir los métodos. Todos los métodos empiezan con la palabra reservada def, así como si estuviéramos definiendo una función. El método constructor se llama subguión init y todos los métodos siempre van a recibir como primer parámetro self. ¿Qué es self? Es como el análogo a this en Java. Self es la clase misma como tal. Y luego de esto recibo los parámetros del método constructor. En este caso le voy a dar a la persona una edad y un país. Para definir a las variables de instancia, yo llamo a self, que es llamar a la propia clase, y defino cuál va a ser el nombre de mi variable de instancia. En este caso le voy a poner edad. Y edad va a ser igual a la edad que me pasen en el método constructor. Lo mismo con país. Ahora, estas son variables de instancia, es decir, son únicas de cada instancia diferente que yo cree. Yo también puedo crear variables de clase. Estas variables de clase van a ser compartidas por todas las instancias de la clase persona. Y las defino arriba afuera del método constructor, justo debajo de la definición de la clase. Voy a crear una variable de clase llamada especie y le pondré humano. Luego de esto yo puedo definir nuevos métodos de la misma manera utilizando la palabra def, el nombre del método y siempre el primer parámetro va a ser self.
Luego de esto yo ya puedo hacer la implementación del método como tal. He implementado un método llamado dormir que simplemente muestra un mensaje por pantalla. Voy a implementar otro llamado cumpleaños que lo que va a hacer es sumarle a la variable de instancia edad 1. Y esta es la definición de mi clase. Una vez definida mi clase, yo ya puedo empezar a crear objetos a partir de esta clase. Para crear objetos tengo que poner el nombre de variable donde voy a almacenar mi objeto y llamar a la clase, llamando simplemente al nombre de la clase. Y entre paréntesis le paso los parámetros que necesita el método constructor, en este caso la edad y el país. Una vez definido esto, yo ya puedo llamar a los métodos de la clase, por ejemplo, dormir, poniendo el nombre de la variable donde tengo guardado el objeto, punto y el método de clase que he definido. Luego de esto, yo también puedo acceder a las variables de instancia de mi clase y mostrarlas por pantalla. En Python absolutamente todo es público, no existe la definición de métodos ni variables de instancia de clase privadas. Si corremos este código se va a imprimir por pantalla ZZZ, que es el llamado al método dormir, y finalmente estoy imprimiendo la edad de la persona que he creado. Finalmente vamos a utilizar herencia. Vamos a crear una clase que herede de la clase persona y la voy a llamar la clase programador. Entonces, para hacer herencia simplemente debemos crear nuestra nueva clase programador y entre paréntesis, luego del nombre de la clase, le paso el nombre de la clase de cual quiero que herede esta nueva clase. En este caso quiero que programador herede de persona. Bien, y si yo le defino un método constructor a mi clase hija programador def init que reciba self, edad y país, yo tengo que llamar al método constructor de la clase de la cual hereda. Es decir, yo tengo que hacer persona.init y aquí pasarle self, edad y país. Yo también puedo definir las propias variables de instancia de un programador. Poner años de experiencia es igual a, voy a añadir otro parámetro en el método constructor. Llamaré experiencia. Sí, esto de aquí es como haber llamado en Java al método super, por así decirlo. Y yo también puedo sobreescribir métodos dentro de la clase hija. Voy a sobreescribir el dormir y ahora va a ser not found para un programador. Entonces ahora sí vamos a crear un objeto de esta clase hija. Para crear un objeto de la clase hija es exactamente lo mismo que crear un objeto de la clase padre. Voy a llamarlo yo, el nombre de la variable, y voy a crear un objeto de tipo programador. Y le tengo que pasar de nuevo la edad, caso 23, el país, Ecuador y la experiencia 5, pongámosle, ¿no? Y luego yo puedo acceder a los métodos que tengo disponibles, ¿no? Puedo llamar a yo.dormir, que es un método que lo he redefinido, y también puedo llamar a yo.cumpleaños. Finalmente voy a imprimir yo.edad. Y aquí lo que se va a imprimir es la especialización del método dormir de la clase hija, porque ya estamos hablando del programador. El llamado cumpleaños, que lo que hace es que aumenta la edad en 1 y finalmente voy a imprimir la edad por pantalla para que se vea que la edad ha aumentado en 1. Bien, y eso es lo que vemos en pantalla. Se llama la especialización del método dormir y finalmente se llama el método cumpleaños definido en la clase padre y me aumenta la edad en 1. Bien, eso es todo con clases y programación orientada a objetos. Finalmente, para terminar, quería mencionar que los objetos y colecciones anidadas funcionan con un paso de valores por referencia, por lo que hay que tener cuidado al momento que hacemos copias de variables.
Con esto hemos llegado al final de este tutorial. Si llegaste hasta acá, considera darle like al video, suscríbete y si estás en las posibilidades, considera hacerme una donación, ya que es un incentivo para poder seguir haciendo este tipo de videos. Se vienen muchos más tutoriales de NumPy, que es la librería en Python para manejar arreglos y matrices, de Pandas, que es la librería para manejar data frames, y de visualizaciones de datos con Matplotlib y otras librerías muy interesantes. No se olviden de suscribirse y nos vemos en el siguiente video.